Hoy presentamos... En esta presentación vamos a enfocarnos en lo que Brookman y Lakoff descubrieron sobre los estudios polisémicos de la palabra over. Parecemos una bola de fanáticos and we can't get over it. Oh my god, Karen, apenas van menos de 5 minutos y hiciste un chiste rancio, deberías de estar orgullosa. Jeje, sí. La representación estilo network es algo común, y aquí como Lakoff explica, la usaremos para explorar la categorización estructural para los usos semánticos. Over es un término bastante versátil en sí mismo. Lo que es importante resaltar es que al ser representado de manera radial, o sea, un circulito interconectado, es que de alguna manera todo está relacionado y hay ciertas categorías semánticas para entender el significado de la palabra misma. Empezaremos con el primer subtema: Cognitive Topology versus Semantic Features. La manera tradicional de representar la información léxica, ya sea en la lingüística o en la ciencia cognitiva, ha sido por medio del uso de características semánticas. La razón por la que se eligió over es porque demuestra que los análisis de sus características no son acertados y que se necesita una manera de caracterizar esas estructuras cognitivas relativas a las situaciones que se presentan. No tiene sentido que se explique que over es una preposición, si también puede ser un adverbio, un prefijo, un pedazo de oración que quedó por ahí o lo que sea. Ahora, segundo punto. Two levels of prototype structure. La representación léxica de over contiene 2 niveles de estructura topológica. Y esto está que flipas, tío, porque fue lo que terminó por despelucar a estos dos chabones. Pasa algo bien gracioso aquí. ¿Quién diría que una palabra de 4 letras tendría una estructura tan compleja? No me miren a mí, yo me hice experta en esto hace como 2 semanas. Primero, tenemos el contenido semántico. Y segundo, el nivel donde se estructura dentro del léxico. ¿Estamos? ¿No? Pues repítele. Te creas. Brookman y Lakoff presentan el problema con los usos de la palabra over en inglés. El sentido principal en los ejemplos se entiende a over como por encima o a lo largo. En la oración The plane flew over, en la figura 1, se entiende a the plane como el objeto que tiene una trayectoria o movimiento hacia un destino, mientras que over se entiende como la posición de la trayectoria o movimiento por encima o a lo largo de una superficie. El objeto y la trayectoria pueden o no tener contacto con la superficie. En las figuras 2, 3 y 4 se puede apreciar el no contacto con la superficie, mientras que en las figuras 5, 6 y 7 se muestra el contacto con la superficie. Otro caso con el uso de over se entiende como el punto final de la trayectoria o movimiento. En la figura 10, Sam lives over the hill, se entiende que Sam vive en el punto pasando la colina o montaña. En la figura 11, se entiende a over como al otro lado. Sausalito is over the bridge. Empecemos con the above sense. Otro de los significados de la palabra over es similar a la palabra above, el cual es estático y sin ningún trayecto, como podemos ver representado en el siguiente esquema de hang the painting over the fireplace. En la imagen podemos ver que over en este caso significa que la pintura está sobre, en cuanto a posición vertical, de la chimenea. A este le vamos a llamar esquema 2. Se parece mucho al esquema 1, pero difiere en 2 aspectos fundamentales. El primero es que no cuenta con una trayectoria y por ende tampoco con un límite. Esto significa que no cuenta con el sentido across, como el esquema 1. Asimismo, no permite el contacto entre trajectory y landmark. En varias ocasiones los lingüistas decían que este es el verdadero significado de la palabra over, lo que implicaría que el esquema 2 está presente en todos los usos de la palabra over como preposición. Sin embargo, como sabemos, esto es falso, pues si fuera verdad, no incluiría los casos donde sí existe un contacto entre trajectory y landmark. Ahora, antes de empezar el siguiente tema, vamos a agregar unas abreviaturas más. Estas van a ser MX para Multiplex Trajectory, MS para Masses y RO para Rotated Covering Schemas. Ahora sí, el siguiente tema es The Covering Senses. Así también hay un grupo de esquemas para el significado de la palabra over que tiene que ver con cubrir algo. Están relacionados con los anteriores de 2 formas. El esquema básico para el significado cubrir es una variante del esquema 2, donde trajectory es al menos bidimensional y se extiende más allá de los límites del landmark.
Otra variante del esquema 3 es donde el trajector se mueve a través de un trayecto y lo podemos ver con esta imagen que representa la frase The city clouded over. Aparte de estos dos esquemas básicos, hay dos esquemas que surgen cuando la palabra over se junta con un cuantificador, como lo son all, most, a lot of y entire. El primero de estos esquemas tiene un multiplex trajector o MXTR, como lo mencioné en las abreviaturas, el cual se refiere a que es un trajector compuesto de varios elementos, como lo son las frases He has freckles over most of his body, There are specks of paint all over the rug, There is sagebrush over the entire ballet floor. Es una relación visual, donde la percepción es lo que determina si lo vamos a catalogar como un colectivo o como múltiples entes individuales. Todos los esquemas del significado cubrir tienen variantes donde el trajector no necesita estar verticalmente sobre o above el landmark, pero sí expresan que son desde una perspectiva donde el trajector obstaculiza la visión total del landmark, como son los casos de There was a veil over her face, As the rain came down it froze and ice spread all over the windshield, There were flies all over the ceiling, The spider had crawled all over the ceiling. A estos se les puede llamar Rotated Schemas o RO. Aquí tenemos más ejemplos acerca de Reflective Schemas. Quizás el más notable de los descubrimientos realizados por Linder en el 81-82 fue el de los trayectoriales reflexivos. El concepto se puede ilustrar de forma más sencilla con el ejemplo de out. El uso más simple de out ocurre en casos en los que Harry ran out of the room. Podemos representar esto mediante el esquema de la figura 22. En este diagrama, el contenedor the room es el punto de referencia y trayectoria Harry se mueve desde el interior al exterior de la habitación. Pero este esquema no funcionaría en casos de out, tales como the syrup spread out, the postre spread out, they stretched out the toffee, we rolled out the carpet. Aquí los trayectoriales relevantes son the syrup, the post, the toffee and the carpet. Pero no se están moviendo afuera, out, con respecto a ningún otro landmark o hito. Tenemos el caso de syrup. Por ejemplo, pour syrup on the table. Al principio tendrá un cierto límite exterior, pero el límite se mueve. Parte de the syrup que estaba dentro del límite inicial ahora está fuera de ese límite inicial. The syrup, o al menos parte de él, se está moviendo afuera, out, en relación con su propio límite anterior. Podemos esquematizar esto en la figura 23. En resumen, the syrup es su propio landmark o hito. Esta relación entre un landmark o hito y su trayectoria se llama reflexiva, dado que solo se considera una entidad. Se le denomina trayectoria reflexiva. Hay varias formas en las que se puede realizar trayectoria igual a landmark. Una importante es cuando partes de una sola entidad actúan como trayectoria y otras partes de la misma entidad actúan como landmark. Podemos representar el esquema para estos casos en la figura 24. El esquema 4 puede verse como una transformación del esquema 1. Donde el esquema 4 agrega la condición trayectoria igual a landmark. Representaremos un vínculo transformacional como NRF, donde NRF significa no reflexivo y RF como reflexivo. Si hubiéramos elegido nombrar el esquema 4 según su condición de variante del esquema 1, lo habríamos llamado 1RF. El camino de over en el esquema 4 traza un semicírculo por encima y a través de otras partes de la cosa que se está moviendo. Nos referimos a esto como un camino reflexivo. Hay una variante en el esquema 4 en la que ninguna parte de la cosa en movimiento se mueve por encima o a través de otra parte. En cambio, la entidad en su conjunto traza el camino reflexivo. Esto ocurre en casos como The fence fell over o Sam knocked over the lamp. Estos son casos en los que
trayectoria es inicialmente vertical y se mueve para seguir la última mitad de un cambio reflexivo, RFP. En el esquema representado en la figura 25, la relación entre los esquemas 4 y 4, RFP, se puede establecer de la siguiente manera. En el esquema 4, la mitad de trayectoria sigue todo el camino reflexivo. En el esquema 4 RFP, todo el TR sigue la última mitad del camino reflexivo. Este esquema no es solo una variante del esquema 4, también es una variante mínima de uno de los casos más comunes en el esquema 1, en el caso que caracteriza over en the dog jumped over the fence. En este caso hay un punto de referencia vertical y el recorrido de trayectoria comienza y termina en el suelo. Esto da como resultado una trayectoria semicircular, como se observa en la figura 26. Si tomamos la transformada reflexiva de este esquema, dejamos TR igual a LM, obtenemos el esquema de la figura 25, el esquema 4 RFP. Por lo tanto, el esquema 4 RFP tiene estrechos vínculos con otros dos esquemas. Ahora hablaré acerca de excess schema. Cuando over se usa como prefijo, puede indicar exceso. Por ejemplo, the bathtub overflowed. I overate. Don't overextend yourself. The excess schema no es simplemente un esquema de imagen, sino un esquema de imagen complejo, que hace uso de un esquema de imagen 1XC, una transformación de orientación de horizontal a vertical, y dos metáforas. Por ejemplo, more is up y an activity is a journey. E información preposicional sobre lo que es normal. Acerca de repetition schema, es uno de los usos más comunes de over, es para indicar repetición. Por ejemplo, do it over. Pero aquí se utiliza un adverbio, como en el caso del exceso. El exceso de repetición hace uso de un esquema complejo construido sobre una instancia del esquema 1. Este esquema tiene un punto de referencia extendido e indica movimiento por encima y a través de él, como en la figura 5. El esquema de repetición utiliza el esquema 1XC y le añade dos metáforas. Nuevamente, el camino se entiende metafóricamente como el curso de la actividad. Esta es la parte del esquema de repetición de over que no está motivada por un suceso en otra parte del sistema conceptual. Es lo que hace que este sentido sea algo idiosincrásico. La figura 27 muestra lo que se entiende por estructura radial. El esquema 1 ocupa una posición central. Él y sus instancias son de primordial importancia en el sistema de enlaces. Los vínculos corresponden a lo que Wittgenstein llamó family resemblance. Los vínculos a veces se definen por propiedades compartidas, pero frecuentemente no se definen por propiedades compartidas, sino por transformaciones o metáforas. ¡Listo! ¿Cómo les quedó el cerebro? Este es un ejemplo bien chistoso de cómo una sola palabra es suficiente para patear todo el hormiguero. Y nomás es solo un caso en inglés de los miles que hay en el resto de los idiomas. Si no le captaste, púchale al replay y deja el like para más videos lingüísticos acá hechos con amor y 3 kilos de café y coca. Las referencias aquí están, para que no nos metan al bote, y pues las imágenes me las robé de internet. El artículo se los dejo aquí abajo. Muchísimas gracias por su atención.